Don Humberto, nos gustaría que nos platicara dónde hizo sus primeros estudios, cómo fue su niñez en esa época. Sí, mira, Sí. hay una cosa que es muy importante. Los años iniciales de la vida son años determinantes en el porvenir, porque un niño es una esponja que va tomando todo lo que ve, todo lo que vive, y se va formando su carácter y su visión de la vida a través de los acontecimientos en los que se ve involucrado. Yo tengo un carácter por naturaleza optimista y tengo un carácter muy proactivo, así soy, pero yo pienso que mi manera de ser se debe a factores muy definidos que hubo en mis primeros años de vida. Primero, el que haya querido Dios que naciera yo en el seno de una familia como fue la mía. Mi familia fue una familia pues muy modesta. Yo, la verdad, de niño no me daba cuenta si mi familia era pobre o era rica, porque nunca faltaba en mi casa el pan en la mesa, y lo que sobraba en mi casa era amor. Es decir, yo creo, y lo he repetido yo muchas veces a mi esposa y a mis hijos, a mis nietos ahora, que la bendición más grande que yo tuve fue vivir en una casa donde nunca hubo tensiones de ningún tipo. Yo jamás vi pelear a mi mamá y a mi papá. Nunca. Jamás. Y deben haber tenido, obviamente, problemas, porque todos los matrimonios los tienen. Sin embargo, seguramente que sus diferencias, pues ellos las arreglaban en privado. Yo jamás tuve ningún problema. Mi madre era una mujer sumamente inteligente, muy viva, con un gran sentido de las cosas prácticas de la vida. Era optimista, era ocurrente, tenía un gran sentido del humor que a mí me hubiera gustado mucho heredar. Pero ahora lo veo yo en algunos de mis hijos, cosa curiosa. Ella era una persona ocurrente, era una gente que sabía conducir muy bien a sus hijos. A mí me supo manejar extraordinariamente bien para infundirme valores. Por ejemplo, mi madre me infundió el amor al trabajo. Ella me decía que un hombre que trabajaba era siempre un hombre que salía adelante. Y me decía que trabajar era el más grande de las cosas que el ser humano pudiera exhibir a los demás. Que nunca un trabajo digno era vergonzoso, ni era, si era un trabajo que servía para bien de los demás, era una cosa que se debería desempeñar con un gran sentido de gusto. Me enseñó a ser perseverante, me inculcó el espíritu del ahorro, me enseñó siempre a que había que esperar uno de la vida lo que uno pudiera ser, que nada iba a darle a uno nadie. Mi mamá, cuando era yo un jovencito, iba yo a la escuela, siempre me esperaba y me preguntaba cómo me había ido, qué problemas tenía. Es decir, ahí me enseñó el profundo valor de la comunicación, que son valores que yo he seguido con mi familia. Es decir, una familia donde se impone la ley del hielo, donde no se habla. Es una familia en donde no puede haber dirección, porque siempre la dirección se ejerce a través de la comunicación. A través de la comunicación viene la persuasión. Si no hay persuasión, tú no puedes conducir a nadie. Y eso se da solamente si hay comunicación. Entonces la comunicación se tiene que provocar, ¿verdad? Y mi madre lo hacía. Ella era una persona que hacía que se sintiera uno bien. Yo recuerdo, por ejemplo, que en las Navidades era muy
Era una época muy bonita en la casa porque la celebrábamos más que con cuestiones de tipo material, con cuestiones de tipo eminentemente espiritual. Mi mamá, la Nochebuena, la cena de Nochebuena, el día 24, pues la preparábamos entre todos. Alrededor de la mesa nos sentábamos todos, sí, y mi mamá hacía bolitas de masa con la que todos nos habíamos lavado muy bien nuestras manos y empezábamos a hacer buñuelos. Porque lo que comíamos o cenábamos en la Nochebuena eran buñuelos, algunos sí, pues rociados de azúcar y otros llorosos de miel, ¿verdad? Sí, pero eso era. Pero lo hermoso no era lo que cenábamos, es que mientras todos trabajábamos en eso, la familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, mi mamá nos contaba cuentos, nos platicaba de personajes que eran inspiradores para nosotros. A mí me decía, mira, tú puedes llegar a ser mucho si tú te lo propones. Y luego me contaba un cuento y me decía que fulano, que esto, que lo otro y qué tal. Es decir, era una mujer que sabía detonar el potencial que hay en cada hijo, ¿verdad? Sí. Yo así lo veía. Entonces, era muy agradable. Los regalos que yo recibía en Navidad eran regalos muy modestos. Siempre me traía trompos a mí el niño Dios. Unos trompos de madera de mezquite muy bonitos, con su punta muy chatita de plomo. Y llegué yo a adquirir mucha destreza en manejar los trompos, ¿verdad? Después el niño Dios se modernizó un poco y ya me trajo un trompo que se impulsaba con una palanca que se le bajaba y tenía resortes, y brincaba y zumbaba, porque tenía agujeritos en su redonda panza, ¿verdad? Sí. Y yo era feliz con mis modestísimos juguetes, pero en mi casa reinaba la armonía, la felicidad. Decía mi mamá que cada mes decía, ahora nos vamos a desintoxicar y vamos a comer pura fruta. Y entonces me acuerdo que me llevaba a mí al mercado y había una persona que cargaba la canasta y había unos muchachos que ya mi mamá tenía su marchante para que lo hiciera. Y le iba echando una fruta y el café de los mameyes y el amarillo de los mangos o de los duraznos o de los plátanos. Y regresábamos a la casa llenos de entusiasmo y a comer todo el día fruta, porque decía que nos íbamos a desintoxicar. Será por eso que a mí me gusta tanto la fruta. Yo desayuno casi eso. Y entonces, pues, los recuerdos de mi niñez fueron agradables. Poníamos entonces el nacimiento, entonces no se acostumbraba a los árboles de Navidad, no había. La costumbre era poner nacimientos. Y bueno, pues participábamos entre todos, unos los sacaban de las cajas, otros los limpiaban, y ahí se iban acomodando los borreguitos y las cebras y los caballos y los personajes, y hasta que se armaba el nacimiento con sus lucecitas. Y a mí se me hacía poético, hermoso, la verdad. Entonces, esa época de mi vida fue una época muy bonita porque yo la viví sin ningún trauma. Entonces me desarrollé en mi niñez de una manera muy sana espiritualmente, siempre con mucho trabajo. Mi mamá era enemiga de la ociosidad. Ella siempre decía que un niño que estaba desocupado nada más iba a pensar en travesuras. Y es cierto. Entonces me daba mi lista de pendientes que yo tenía que hacer en la casa. Me encargaba yo de barrer la calle, de regar las macetas, de ir al mandado. Me hacía mi lista de cosas. Y pues a mí se me hacía totalmente normal, la verdad. Ya cuando crecí un poco, me encargó mi mamá que yo le llevara el lunch a mi papá a los talleres del ferrocarril. Ella se preocupaba mucho porque tenía yo que pasar las vías del ferrocarril. Pero no, pues yo lo sé con cuidado y para mí eran
como aventuras que Sí, yo claro. vivía, ¿verdad? Yo le llevaba a mi papá, había unas loncheras que tenían platos así redondos, y yo le llevaba su lonche. Mi papá me llevó el primer día para decirme por dónde tenía que entrar, me presentó con la persona que me tenía que dejar pasar. Luego adentro, que era un enjambre, trabajaba en el ferrocarril, más de 5,000 personas. Era aquello una cosa sumamente importante. Entonces me llevó hasta su caja de herramientas, que era una caja grande, debe haber medido pues, unos 50, a mí se me hacía enorme. Y yo tenía una llave, ¿verdad? Que mi mamá me la ponía en la misma lonchera, y yo con esa la abría y dejaba yo la lonchera y mi papá se la llevaba después. Veía yo las máquinas y yo decía, mi papá es una gente muy importante porque hace que estas máquinas tan enormes funcionen y caminen. Entonces yo veía a mi papá pues con respeto porque él era mecánico de primera, de los que manejaban ya pues el arreglo de toda la maquinaria. Y en esa época yo estudié la primaria, porque tú me preguntaste de eso. Yo estudié la primaria, el kinder, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto año, los estudié en la escuela Rivero y Gutiérrez, que están en San José, ahí al otro lado del templo de San José. Ahí fueron mis primeros, donde aprendí las primeras letras. Posteriormente,